Cuidé a mi marido enfermo por años. En su funeral llegué a casa y encontré a mi hijo, su esposa y un abogado esperando en mi sala. Leyeron un testamento. La casa es para mi hijo para formar su nueva familia. Para mi esposa es hora de seguir adelante. Tienes 24 horas para irte. Salí sin decir una palabra. ¿Desde dónde nos ves hoy? Déjanos tu ciudad en los comentarios y dale like y suscríbete. Permíteme presentarme. Soy Mercedes Vázquez, tengo 58 años y hasta hace 3 días creía que conocía a mi familia. Pero resulta que después de 33 años de matrimonio y 2 años cuidando a Eduardo mientras el cáncer se lo comía vivo, mi recompensa fue que mi propio hijo me echara de mi casa como si fuera una extraña. Eduardo murió un martes de noviembre. El funeral fue un jueves. Y el viernes, cuando regresé de despedirme de mis vecinas que me habían traído flores, encontré a Alejandro, mi hijo de 30 años, sentado en mi sala con Patricia, su esposa, y un hombre en traje que se presentó como Dr. Ramírez, abogado. «Mamá, siéntate», dijo Alejandro, evitando mi mirada. «Necesitamos hablar». Yo me quedé de pie. Después de 2 años limpiando vómito, cambiando pañales a un hombre adulto y durmiendo 3 horas por noche, había aprendido a leer las situaciones rápidamente. «Tu padre dejó un testamento», continuó Patricia con esa sonrisa falsa que siempre me ponía los nervios de punta. «Dr. Ramírez nos lo entregó esta mañana». El supuesto abogado abrió una carpeta y comenzó a leer con voz monótona. Yo, Eduardo Vázquez, en pleno uso de mis facultades mentales, dejo la casa familiar y todos mis bienes a mi hijo Alejandro, para que pueda formar su propia familia. A mi querida esposa Mercedes, le agradezco los años compartidos, pero es hora de que siga adelante con su vida. Me quedé ahí, digiriendo esas palabras, como si fueran piedras. Eduardo, el hombre que me decía «te amo» cada noche antes de dormirse, ¿me había dejado sin nada? «Tienes 24 horas para empacar tus cosas personales», añadió Patricia, incapaz de disimular la satisfacción en su voz. Alejandro finalmente me miró. «Mamá, si quieres, puedes quedarte en el cuarto del sótano. Patricia y yo estaremos en la habitación principal ahora». ¿El cuarto del sótano? ¿El cuarto húmedo donde guardábamos las cajas de Navidad? No dije una palabra. Simplemente tomé mi cartera, mi abrigo, y salí por la puerta principal. Escuché a Patricia susurrar. «¿Crees que se lo tomó bien?» La respuesta la conocerían muy pronto. Pero antes necesitaba recordar algo que Eduardo me había dado hace 3 días. Caminé por las calles de nuestro vecindario como una sonámbula. 33 años viviendo ahí, conociendo cada grieta de la banqueta, cada árbol, cada vecino. Y ahora era una forastera en mi propia vida. Me detuve frente a la casa de mi hermana Esperanza. Ella me abrió la puerta y inmediatamente supo que algo estaba mal. «Mercedes, ¿qué pasó? ¿Te ves? ¿Puedo quedarme aquí esta noche?», le pregunté, sorprendida por lo ronca que sonaba mi voz. Esperanza me jaló dentro de su casa y me preparó té mientras yo le contaba todo. Su esposo, Carlos, llegó de trabajar y escuchó la historia con la mandíbula apretada. Ese muchacho malcriado», dijo Carlos, controlando su lenguaje. «Después de todo lo que hiciste por Eduardo, después de los sacrificios». «No entiendo», murmuró Esperanza. «Eduardo no era así. Él te adoraba». Ahí fue cuando recordé algo extraño de los últimos días de Eduardo. Estaba en el hospital, conectado a todas esas máquinas, y de repente se puso muy ansioso. «Mercedes», me había dicho tomando mi mano con una fuerza que me sorprendió. «En el cajón de mi escritorio, el de abajo a la izquierda, hay un sobre azul. Es importante». Yo asentí, pensando que eran instrucciones para el funeral o algo médico. Pero después, con todo el dolor y los preparativos, se me olvidó completamente. «Esperanza», dije de repente, «necesito regresar a la casa». «¿Estás loca? Ya te echaron». «No, me voy mañana temprano, antes de que despierten. Hay algo que Eduardo quería que encontrara». Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en los últimos 2 años. Cómo Alejandro visitaba cada vez menos. Cómo Patricia siempre tenía alguna excusa para no ayudar. Cómo yo me convertí en enfermera, cocinera y limpiadora las 24 horas del día. Al principio Alejandro se preocupaba. Traía medicina, se quedaba algunas noches para ayudarme. Pero gradualmente, las visitas se volvieron más espaciadas.
Primero una vez a la semana, luego cada 15 días, luego solo cuando yo lo llamaba desesperada. Y entonces comenzaron las peticiones de dinero. «Mamá, tengo algunos problemas financieros temporales», me decía. «Patricia y yo necesitamos ayuda con el enganche del departamento. Es solo un préstamo». Pero nunca eran préstamos. Nunca me devolvía nada. Y las cantidades se volvían cada vez mayores. «Mamá, tengo mi propia vida», me decía cuando yo le pedía ayuda con Eduardo. «Además, tenemos nuestros propios gastos. Patricia está tratando de quedar embarazada y los tratamientos son caros. Tratamientos que, ahora me daba cuenta, nunca habían resultado en ningún embarazo». A las 5 de la mañana me levanté. Esperanza me prestó las llaves de su auto. «Ten cuidado», me dijo. «Si te encuentran ahí, ya no importa lo que piensen de mí», le respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. Llegué a mi casa. ¿Era todavía mi casa? Cuando el sol apenas pintaba las ventanas de dorado. Todo estaba silencioso. Usé mi llave, preguntándome si ya la habrían cambiado. La puerta se abrió. Entré como una ladrona en mi propia casa. Subí las escaleras evitando los escalones que crujían. En mi habitación, la que ahora era de Patricia, alcancé a ver sus cosas ya esparcidas por mi tocador. Su perfume caro impregnando el aire donde por 33 años solo había olido a Eduardo y a mí. Bajé al estudio de Eduardo. Su escritorio seguía exactamente como lo había dejado. Abrí el cajón de abajo a la izquierda con manos temblorosas. Y ahí estaba, un sobre azul con mi nombre escrito en la caligrafía temblorosa de sus últimos días. Lo abrí y, dentro del sobre, había otro testamento, el verdadero. Yo, Eduardo Vázquez, certifico que este es mi último testamento, redactado por mí en presencia del notario público Licarci, José María Hernández, el 20 de octubre de 2025. La fecha era de apenas un mes antes de su muerte. Eduardo había hecho este testamento en secreto, probablemente sospechando algo. Lego todos mis bienes, incluyendo la casa familiar, las cuentas bancarias y las inversiones, a mi amada esposa Mercedes Vázquez. Ella ha sido mi compañera, mi cuidadora y la mejor madre que nuestro hijo pudo haber tenido. Todo es suyo por derecho propio. Seguí leyendo con las lágrimas nublándome la vista. Eduardo había dejado instrucciones específicas: la casa, las cuentas del banco, incluso el dinero de su seguro de vida. Todo era mío. Alejandro recibiría una suma menor cuando cumpliera 35 años, para que aprenda el valor del trabajo y la responsabilidad antes de recibir una herencia significativa. Había una nota adicional que me partió el alma. He notado que Alejandro ha estado pidiendo dinero constantemente y sus visitas coinciden solo con sus necesidades financieras. Espero estar equivocado, pero si mi esposa está leyendo esto, es porque alguien trató de estafarla con documentos falsos. La última parte me hizo llorar. Mercedes, amor mío, pelea por lo que es tuyo. No permitas que nadie te haga menos de lo que eres. Una mujer fuerte, inteligente y merecedora de respeto. Si Alejandro realmente necesita ayuda, que te la pida honestamente, no que trate de robarte. Te amo para siempre. Eduardo. Escuché pasos arriba. Se estaban despertando. Tomé el testamento y salí de la casa corriendo como si me persiguiera el diablo. Pero por primera vez en 3 días no corría huyendo, corría hacia algo. Esperanza me esperaba en la cocina con café y pan dulce. ¿Encontraste lo que buscabas? Le mostré el testamento. Su cara pasó por una docena de emociones diferentes. Entonces el otro documento era falso, completamente falso. La rabia comenzó a crecer en mi pecho como un fuego. Mi propio hijo Esperanza, mi propio hijo me robó. Carlos leyó el testamento por encima de mi hombro. Mercedes, esto cambia todo. Necesitas un abogado, uno bueno. ¿Conoces alguno? Sí. Lic, Fernando Morales. Es el mejor abogado de herencias de la ciudad y odia las estafas familiares. Llamé a Lic, Morales desde la casa de Esperanza. Su secretaria me dio cita para esa misma tarde. Traiga toda la documentación que tenga, me dijo, y prepárese para pelear. Mientras esperaba la hora de la cita, llamé a mi banco. Quería saber el estado de las cuentas que Eduardo y yo compartíamos. Señora Vázquez, me dijo la cajera que me conocía desde hace años. Me da mucho gusto escuchar su voz. Queríamos ofrecerle nuestras condolencias. Gracias, Lucía.
Necesito saber sobre las cuentas de mi esposo y mías. Hubo una pausa. Señora, ayer por la tarde su hijo vino con documentos legales. Transfirió todo a su nombre. El mundo se detuvo. ¿Todo? Todo, señora. Lo siento mucho. Él tenía la documentación apropiada. Colgué el teléfono con manos temblorosas. No solo habían falsificado un testamento, habían robado mi dinero. Alejandro había planeado esto con cuidado, mucho cuidado, pero había cometido un error que le iba a costar muy caro, el leak. Fernando Morales era un hombre de unos 60 años, con cabello plateado y ojos que no se perdían detalle. Su oficina estaba llena de libros de leyes y tenía esa atmósfera seria que inspira confianza. Leyó el testamento verdadero 2 veces antes de hablar. Señora Vázquez, esto es un caso clásico de fraude de herencia. Su hijo y su nuera podrían enfrentar cargos criminales graves. ¿Qué tan graves? Fraude, falsificación de documentos, robo. Estamos hablando de varios años de prisión cada uno. Me quedé callada, procesando esas palabras. Mi hijo, en prisión, por robarme. Sin embargo, continuó el licenciado, recuperar sus bienes va a tomar tiempo. Los procesos legales son complejos, especialmente si ya transfirieron el dinero del banco. ¿Cuánto tiempo? Para congelar las cuentas y detener más transferencias. Unos días. Para recuperar todo completamente y resolver el caso, podrían ser meses, incluso más de un año. No tengo un año, le dije. No tengo ni dónde vivir. El leak. Morales me estudió con atención. ¿Tiene algún lugar donde quedarse mientras tanto? Con mi hermana, pero no puedo abusar de su hospitalidad indefinidamente. Asintió. Tomó notas. Voy a solicitar una orden judicial inmediata para congelar todas las transferencias. Es posible que podamos recuperar el dinero antes de que se lo gasten. En cuanto a la casa, quiero que sepan que sé la verdad, lo interrumpí. Quiero verles las caras cuando se den cuenta de que su plan fracasó. El abogado sonrió por primera vez desde que llegué. Señora Vázquez, creo que usted y yo vamos a llevarnos muy bien. Salí de la oficina del licenciado con un plan. Primero, íbamos a confrontar a Alejandro y Patricia con evidencia. Segundo, recuperaríamos todo lo robado. Tercero, el tercero me lo reservaría para después. Esa noche, Esperanza me ayudó a prepararme para el enfrentamiento del día siguiente. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, me preguntó mientras planchaba mi mejor vestido negro. Esperanza, cuidé a Eduardo durante su agonía. Cambié sus pañales, limpié su vómito. Me quedé despierta noches enteras escuchando su respiración dificultosa. Lo hice por amor, pero también porque pensé que mi familia me valoraba. Me puse frente al espejo. La mujer que me miraba había perdido peso en los últimos días. Tenía ojeras, pero sus ojos brillaban con una determinación que no había visto en años. Alejandro cree que soy una vieja tonta y desvalida. Patricia piensa que puede manipularme con esa sonrisa falsa. Los dos van a descubrir que se equivocaron completamente. A las 9 de la mañana siguiente, el leak. Morales me recogió en su auto. En el asiento trasero llevábamos copias del testamento verdadero y una orden judicial temporal que congelaba todas las cuentas bancarias. ¿Lista?, me preguntó cuando nos estacionamos frente a mi casa. Respiré profundo. Lista. Toqué el timbre. Patricia abrió la puerta en bata, con el cabello despeinado. Su expresión cambió de molestia a sorpresa cuando me vio. Mercedes, ¿qué haces aquí? Ya te dijimos que... Vine por lo que es mío, dije, empujando la puerta y entrando con el licenciado detrás de mí. Alejandro bajó las escaleras apresuradamente. Mamá, no puedes entrar así. Esta ya no es tu casa. Tienes razón, le dije, disfrutando la confusión en su cara. No es mi casa, es nuestra casa, porque resulta que tu padre dejó un testamento verdadero. La cara de Patricia se puso blanca como papel. Eso es imposible, tartamudeó Alejandro. Nosotros tenemos el testamento oficial, el leak. Morales sacó los documentos. ¿Se refieren a esta falsificación?, preguntó, mostrando copias del testamento falso. Porque tenemos evidencia de que el doctor Ramírez que los visitó no existe. No hay ningún abogado registrado con ese nombre en todo el estado. Patricia se desplomó en el sofá, y entonces les dije algo que los iba a perseguir para siempre. Durante 2 años, comencé, mi voz fría como el hielo. Ustedes me vieron convertirme en una sombra de mí misma cuidando a Eduardo.
Me vieron llorar cuando el dolor era tan fuerte que él gritaba en las noches. Me vieron perder peso, perder sueño, perder la esperanza. Patricia no podía mirarme a los ojos. Alejandro intentó interrumpir, pero lo corté con un gesto. Y durante esos 2 años, mientras yo me mataba cuidando a tu padre, tú ya estabas planeando robarme. ¿Cuánto tiempo llevas en deudas de juego, Alejandro? Vi su cara cambiar. Por primera vez, parecía realmente asustado. No sé de qué hablas. Hablo de los 80,000 pesos que le debes a Luis el Cobra Mendoza. Hablo de las amenazas que has estado recibiendo. Hablo de que necesitabas mi dinero no para vivir mejor, sino para seguir viviendo. Esperanza había hecho algunas llamadas después de que encontré el testamento. Resulta que cuando empiezas a preguntar por ahí sobre los problemas de alguien, la información aparece rápidamente. ¡No me interrumpas!, grité cuando Alejandro trató de hablar. Hace 4 días enterramos a tu padre. Hace 3 días ustedes me echaron de mi casa como a un perro. Y hace 2 días robaron todo el dinero de nuestras cuentas bancarias para pagar tus deudas de apostador. Patricia comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de una persona atrapada. El Lic Morales ha presentado una denuncia penal, continué. Fraude, falsificación, robo. ¿Sabes cuántos años de prisión pueden darles por esto? Alejandro se puso de pie bruscamente. Tú no nos vas a meter a la cárcel. Somos familia. Me reí. Era una risa amarga, sin alegría. ¿Familia? Hijo, la familia no echa a su madre enferma al cuarto del sótano. La familia no roba los ahorros de toda una vida. La familia no falsifica testamentos para pagar deudas de juego. El Lic. Morales habló por primera vez desde que entramos. Tienen 2 opciones. Primera, devuelven todo inmediatamente. La casa, el dinero, las propiedades, y consideraremos no presentar cargos penales adicionales. Segunda, vamos a juicio y cuando los declaren culpables, van a prisión y aún así tienen que devolver todo. Patricia dejó de llorar súbitamente. ¿Y si devolvemos todo, no van a meternos a la cárcel? Ya presenté los cargos básicos, respondió el abogado. Pero puedo hablar con el fiscal para reducir las acusaciones si cooperan completamente. Alejandro caminó por la sala como animal enjaulado. Necesitamos tiempo para pensarlo. No, dije firmemente. Ya tuvieron su tiempo. Decidieron usar ese tiempo para robarme mientras yo lloraba a mi esposo. Ahora tienen 2 horas. ¿2 horas? Exclamó Patricia. 2 horas para devolver el acceso a las cuentas bancarias, para entregarme las escrituras de la casa, para empezar a deshacer este fraude. Si en 2 horas no han hecho esto, el Lic. Morales presenta todos los cargos penales sin posibilidad de negociación. Me dirigí hacia la puerta. Luego me detuve. Ah, una cosa más. Patricia, saca tus cosas de mi habitación. Y si encuentro que falta algo, cualquier cosa, de las pertenencias de Eduardo o mías, eso será otro cargo de robo. Salimos de la casa dejándolos ahí, derrotados y asustados. En el auto, el Lic. Morales me preguntó, ¿de verdad los va a perdonar si devuelven todo? Sonreí, pero no era una sonrisa amable. No dije que los iba a perdonar. Dije que usted hablaría con el fiscal sobre reducir los cargos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, licenciado, es que hay maneras de hacer justicia que no requieren solo tribunales. 1 hora y media después, mi teléfono sonó. Era Alejandro. Mamá, hemos decidido cooperar, pero necesitamos más tiempo para... No hay más tiempo, lo corté. El banco cierra en 1 hora. O arreglan esto hoy, o mañana leen sus nombres en el periódico como delincuentes. 2 horas exactas después de nuestro ultimátum. Tenía el control total de mis cuentas bancarias restaurado. Patricia había empacado sus cosas y se había ido. Alejandro me entregó las llaves de mi casa con manos temblorosas. ¿Ahora qué?, me preguntó. Ahora, le dije, vas a aprender que las acciones tienen consecuencias y que tu madre no es la mujer débil que pensabas que era. Esa noche, por primera vez en 4 días, dormí en mi propia cama, pero no dormí tranquila, porque había descubierto algo que me inquietaba. El tal doctor Ramírez había sido demasiado profesional, demasiado creíble, y eso me hacía pensar que Alejandro no había sido la primera víctima de esta estafa. Tal vez ni siquiera había sido el cerebro detrás de ella. Los siguientes días fueron extraños. Despertar en mi casa, preparar café en mi cocina, sentarme en mi sala
Todo era mío otra vez, pero se sentía diferente, como si hubiera regresado de un viaje muy largo a un lugar que ya no era exactamente el mismo. Alejandro no había vuelto a llamar desde que recuperé mis bienes. Patricia, según mis vecinas, se había mudado con su madre al otro lado de la ciudad, y yo me quedé sola con mis pensamientos y una sospecha que crecía cada día. Porque verán, recuperar mis bienes había sido solo el primer paso. El segundo paso era entender cómo un joven endeudado hasta el cuello había conseguido acceso a un abogado tan convincente y documentación tan profesional. Una semana después de recuperar mi casa, recibí una visita inesperada. Mi vecina de enfrente, Dolores Ramírez, tocó mi puerta con un pastel de 3 leches y cara de preocupación. «Mercedes, hijita, ¿cómo estás?», me preguntó, entrando a mi cocina como lo había hecho durante 20 años. Toda la cuadra está hablando de lo que pasó. «¿Qué están diciendo exactamente?», pregunté, sirviendo café. Dolores se acomodó en la silla donde solía sentarse cuando veníamos a chismear los sábados por la mañana. Que Alejandro y Patricia trataron de robarte la casa, que falsificaron papeles, que, bajó la voz, que un abogado vino y los amenazó con la cárcel. Suspiré. En un vecindario donde todos nos conocemos desde hace décadas, los secretos duran aproximadamente 24 horas. Es verdad, admití. Mi propio hijo trató de dejarme en la calle. Dolores meneó la cabeza con tristeza. Ay, Mercedes, los hijos de ahora no tienen corazón. Mi Roberto también. Se detuvo, como si hubiera dicho algo que no debía. ¿Tu Roberto también qué? Dolores miró su taza de café como si fuera lo más interesante del mundo. Nada, olvídalo. Pero yo no iba a olvidarlo. Dolores había sido mi confidente durante 2 décadas. Sabía cuando me estaba escondiendo algo. Dolores Ramírez, me conoces desde que te ayudé cuando Roberto se rompió la pierna jugando fútbol. Dime qué está pasando. Suspiró profundamente. Roberto me pidió que le prestara dinero para un negocio. Mucho dinero. Todo lo que tengo ahorrado para mi vejez. ¿Para qué negocio? Dice que es para abrir un restaurante con unos socios. Pero Mercedes, su voz se quebró. Encontré papeles en su cuarto. Deudas de juego. Miles de pesos que debe a los mismos prestamistas que tu Alejandro. Se me heló la sangre. Roberto, el hijo de Dolores, era como mi segundo hijo. Lo había visto crecer. Lo había cuidado cuando Dolores trabajaba dobles turnos para sacarlo adelante después de que su esposo las abandonó. ¿Ya le dijiste que no? Le dije que lo iba a pensar. Pero Mercedes, si no le doy el dinero, dice que va a perder el departamento. Que los prestamistas van a... No pudo terminar la frase. Ahí estaba. Otro hijo adulto con problemas de juego, manipulando emocionalmente a su madre para conseguir dinero. Y lo que era aún más inquietante, los mismos prestamistas. Dolores, le dije, tomando sus manos arrugadas entre las mías. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste cuando Eduardo se puso enfermo? ¿Qué cosa? Me dijiste. Mercedes, a veces amar a alguien significa no darle lo que pide, sino lo que necesita. Dolores asintió lentamente. Roberto no necesita tu dinero. Necesita ayuda profesional para su adicción al juego. Y necesita aprender que las madres no somos responsables de arreglar los problemas que nuestros hijos adultos se crean. Esa tarde, después de que Dolores se fue, prometiendo que no le daría ni un peso a Roberto, llamé al LIC, Morales. Mercedes, ¿cómo está? ¿Algún problema con la recuperación de sus bienes? No, licenciado. Todo eso está resuelto. Pero tengo una pregunta diferente. ¿Sería posible investigar si el falso doctor Ramírez ha aparecido en otros casos similares? Hubo una pausa. ¿Sospecha que esto es parte de algo más grande? Sospecho que mi hijo no fue lo suficientemente inteligente para inventar toda esta estafa solo. Alguien le proporcionó al doctor Ramírez y los documentos falsos. Alguien que probablemente ha hecho esto antes. Es una teoría interesante. Déjeme hacer algunas llamadas. El LIC. Morales me llamó de vuelta 2 días después. Mercedes, tenía razón. Hemos encontrado al menos 3 casos más en los últimos 18 meses donde apareció el mismo doctor Ramírez con testamentos falsos. Todos siguen un patrón similar. Hijo adulto con problemas financieros, madre viuda mayor con propiedades. ¿Y todas usaron los servicios de la misma funeraria? ¿Cómo lo supo? Porque durante el funeral de Eduardo, el director Roberto Silva me hizo demasiadas preguntas personales.
sobre mi situación financiera, mis planes futuros, mi relación con Alejandro. En ese momento pensé que era compasión profesional, pero ahora suena como recolección de información. Mercedes, creo que ha descubierto algo muy importante. Esa noche me senté en el escritorio de Eduardo y comencé a escribir. No solo mi historia, sino un plan. Si había una red organizativa aprovechándose del dolor de las viudas mayores, yo iba a ser quien la expusiera. Pero no sabía que al comenzar esa investigación iba a descubrir que el problema era mucho más grande de lo que había imaginado, y que alguien ya me estaba vigilando. 3 días después de mi conversación con el Lic Morales, decidí ir directamente a la fuente. Tenía que hablar con Roberto Silva, el director de la funeraria San Rafael. Llegué sin cita, a media mañana cuando sabía que estaría menos ocupado. La funeraria tenía esa atmósfera solemne que siempre me había parecido reconfortante, pero ahora me resultaba siniestra. Roberto Silva me recibió con esa sonrisa profesional que había confundido con compasión durante el funeral de Eduardo. Señora Vázquez, qué sorpresa verla. ¿En qué puedo ayudarla? Roberto, quería agradecerle personalmente por todos los servicios durante el funeral de Eduardo. Fue un momento muy difícil. Por supuesto, señora. Es nuestro honor servir a las familias en momentos tan delicados. Me senté en la silla frente a su escritorio, notando cómo sus ojos evaluaban mi estado emocional, mi ropa, incluso mi cartera. Roberto, tengo una pregunta extraña. ¿Usted conoce a muchos abogados especializados en herencias? Vi un destello de tensión en sus ojos. ¿Por alguna razón en particular? Bueno, después del funeral apareció un abogado en mi casa. Se llamaba Dr. Ramírez. Dijo que Eduardo había dejado un testamento, pero resulta que era falso. Roberto forzó una expresión de sorpresa. ¡Qué terrible! ¿Cree que alguien trató de estafarla? Oh, estoy segura de eso. Resultó que mi hijo había contratado a este falso abogado para robarme mi herencia. ¿Su hijo? Señora, eso es impactante, ¿verdad? Lo que me pareció más interesante es que este doctor Ramírez parecía muy profesional. Tenía documentación convincente, conocía los términos legales correctos, como si hubiera hecho esto antes. Roberto se movió incómodamente en su silla. Desafortunadamente, hay gente muy hábil para este tipo de estafas. Exactamente. De hecho, me preguntaba si usted había escuchado de casos similares, madres mayores que han sido estafadas por sus propios hijos con testamentos falsos. No que recuerde. ¿No? Es extraño porque el Lic Morales me dijo que había encontrado otros 3 casos, y en todos apareció el mismo doctor Ramírez. El color comenzó a drenar de su cara. Señora Vázquez, yo realmente no sabría nada sobre eso. ¿No? ¿Ni siquiera cuando todas las víctimas habían utilizado sus servicios funerarios? Roberto se puso de pie bruscamente. Señora, creo que está insinuando algo muy serio sin evidencia. No estoy insinuando nada. Roberto, estoy afirmando que usted ha estado vendiendo información personal de sus clientes a estafadores. Eso es una acusación ridícula. ¿Es ridícula? Entonces no le importará que investiguemos sus registros financieros o que hablemos con otros empleados sobre sus consultas adicionales. Roberto caminó hacia la puerta de su oficina. Señora Vázquez, creo que debería irse. Me voy. Pero Roberto, esto no se queda aquí. Cuando salí de la funeraria, tenía confirmación de mis sospechas. Roberto Silva estaba involucrado hasta el cuello. Esa tarde llamé al Lic Morales para reportar la conversación. Su respuesta me sorprendió. Mercedes, creo que debería saber algo. Esta mañana recibí una llamada de un empleado de la funeraria San Rafael, un tal Diego Herrera. Dice que tiene información sobre las actividades de Roberto Silva. ¿Qué clase de información? Prefiere hablar en persona. ¿Podría reunirse con nosotros mañana? Al día siguiente, en la oficina del Lic Morales, conocí a Diego Herrera. Era un hombre de unos 40 años, nervioso pero determinado. Señora Vázquez, me dijo, trabajé en la funeraria San Rafael durante 5 años. Los últimos 2 años, Roberto Silva comenzó a hacer algo que me preocupaba mucho. ¿Qué cosa? Cada vez que atendíamos a una viuda mayor con propiedades o ahorros significativos, él copiaba toda su información personal de nuestros archivos. Nombres, direcciones, situación financiera, información sobre los hijos. ¿Para qué? Diego abrió una carpeta que había traído. Porque tiene un acuerdo con una red de estafadores.
Les vende la información de las viudas vulnerables y ellos se encargan del resto. Me mostró documentos que me helaron la sangre. Facturas, registros de pagos, incluso fotografías de expedientes de clientes. ¿Mi información también está ahí?, pregunté. Sí, señora. Su hijo Alejandro le pagó 12,000 pesos a Roberto por su información personal y por los servicios del falso doctor Ramírez. ¿Por qué me está contando esto? Porque mi propia madre es viuda, señora, y porque no puedo seguir trabajando para alguien que se aprovecha del dolor de las familias. El LIC. Morales intervino. Diego está dispuesto a testificar y a proporcionar evidencia, pero necesitamos ser cuidadosos. Si Roberto sospecha que lo estamos investigando, podría destruir evidencia o escapar. ¿Qué sugiere? Una operación coordinada con las autoridades. Pero va a requerir que usted actúe como señuelo una vez más. Me quedé callada por un momento, procesando la información. Luego sonreí. Licenciado, estoy lista para terminar esto de una vez por todas. Pero no sabía que Roberto Silva ya había comenzado a tomar medidas para silenciarme permanentemente. 2 días después de nuestra reunión con Diego Herrera, algo extraño ocurrió. Estaba en el supermercado cuando me di cuenta de que el mismo hombre había estado en 3 tiendas diferentes que visité esa mañana. Al principio pensé que era coincidencia, pero cuando lo vi parado al otro lado de la calle de mi casa esa tarde, supe que me estaban vigilando. Llamé inmediatamente al LIC. Morales. Mercedes, salga de su casa inmediatamente. Vaya a la casa de su hermana y no salga sola hasta que yo la llame. ¿Cree que es peligroso? Creo que Roberto Silva se está desesperando. Y la gente desesperada hace cosas imprudentes. Esa noche, en casa de Esperanza, el LIC. Morales me llamó con noticias perturbadoras. Mercedes, Diego me contactó. Roberto lo confrontó hoy en el trabajo. Le preguntó específicamente sobre usted y si había hablado con alguien sobre los archivos especiales. ¿Qué le dijo Diego? Que no sabía nada, pero Roberto no le creyó. Le dijo que algunos problemas necesitan soluciones permanentes. Se me heló la sangre. ¿Me está amenazando? Eso creemos, pero también significa que está asustado. Gente asustada comete errores. ¿Qué hacemos? Aceleramos nuestro plan. Mañana por la mañana, Diego va a llamar a Roberto y decirle que usted quiere hacer un trato. ¿Qué clase de trato? Que está dispuesta a guardar silencio a cambio de una compensación económica. Roberto va a pensar que puede comprar su silencio y cuando lo intente, lo tendremos grabado admitiendo todo. A la mañana siguiente, desde la casa de Esperanza, escuché mientras Diego llamaba a Roberto. Jefe, tengo información que le va a interesar. La señora Vázquez me contactó anoche. Dice que sabe sobre nuestras operaciones especiales. Hubo una pausa. Luego escuchamos la voz de Roberto claramente a través del altavoz. ¿Qué quiere? Dice que no quiere problemas, solo quiere compensación por su silencio. 50,000 pesos y se olvida de todo lo que sabe. ¿Y tú qué le dijiste? Que hablaría con usted. Pero jefe, ella sabe mucho. Nombres, cantidades, incluso tiene copias de algunos documentos. Esa vieja entrometida. Está bien, dile que acepto reunirme con ella, pero en mis términos. Esta noche, en la funeraria, después de que cierren, solo ella. ¿No es arriesgado reunirse ahí? Diego, hay maneras de resolver problemas que no requieren negociación. El tono en su voz me hizo temblar. Roberto Silva no estaba planeando pagarme, estaba planeando silenciarme permanentemente. Licenciado, le dije cuando terminamos la llamada, esto es demasiado peligroso. Es peligroso, pero también es nuestra mejor oportunidad. La policía va a estar ahí, Mercedes. Van a entrar en el momento que Roberto admita algo incriminatorio o haga cualquier amenaza física. ¿Y si algo sale mal? Nada va a salir mal. Pero necesitamos esa confesión grabada para arrestar a toda la red. Esa tarde me preparé para la confrontación más peligrosa de mi vida. Esperanza trató de convencerme de que no fuera. Mercedes, deja que la policía maneje esto. No pueden, Esperanza. Necesitan evidencia sólida de que Roberto está involucrado. Y la única manera de conseguirla es si él se siente lo suficientemente seguro como para confesar. A las 8 de la noche llegué a la funeraria San Rafael. El lugar estaba cerrado, pero Roberto me esperaba en su oficina. Diego había dejado la puerta trasera abierta para mí. Roberto me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mercedes, qué gusto verla. Roberto, vamos al grano. Sé lo que has estado haciendo.
vendiendo información de clientes a estafadores. Mi hijo te pagó por mis datos personales. Esas son acusaciones muy serias. No son acusaciones, son hechos. Tengo documentos, testimonios, evidencia, pero no vine aquí para destruirte. No, vine a hacer un trato. Roberto se relajó visiblemente. Te escucho. 50,000 pesos. A cambio, me olvido de todo lo que sé y nunca hablo del tema. ¿Y qué me garantiza que vas a cumplir tu palabra? Que no tengo nada que ganar destruyendo tu negocio. Solo quiero compensación por lo que me hiciste pasar. Roberto sonrió ampliamente. Mercedes, me gusta la gente práctica. Sí, vendí tu información a tu hijo. Sí, le proporcioné los servicios del doctor Ramírez. Y sí, he hecho lo mismo con otras familias. Mi corazón latía fuertemente, pero continué. ¿Cuántas otras familias? En los últimos 2 años, tal vez 8 o 10. Es un negocio muy lucrativo. ¿Cómo funciona exactamente? Roberto se inclinó hacia adelante, claramente orgulloso de su operación. Simple. Identifico viudas mayores con ahorros significativos. Les vendo la información a hijos necesitados o a estafadores externos. Ellos manejan la parte legal con documentos falsos. Yo me quedo con una comisión del 30%. ¿Y nunca te has preocupado por las consecuencias? La expresión de Roberto cambió súbitamente. ¿Qué consecuencias? Estas viejas van a morir de todas formas. Al menos así su dinero va a alguien que lo puede usar. Incluso cuando eso significa dejar a las madres en la calle. Mercedes, la vida es dura. Algunas personas son depredadores, otras son presas. Yo simplemente facilito el proceso natural. Era exactamente lo que necesitábamos. Pero entonces, Roberto se dio cuenta de algo. ¿Sabes qué, Mercedes? Me parece extraño que una mujer mayor venga sola a chantajear a alguien tan tarde en la noche. Mi sangre se heló. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tal vez no viniste aquí a hacer un trato. Tal vez viniste aquí a obtener una confesión. Roberto se levantó lentamente y caminó hacia la puerta de su oficina. La cerró con llave. Y si ese es el caso, Mercedes, me temo que cometiste un error fatal. Roberto Silva se volteó hacia mí con una expresión que me hizo comprender que estaba en grave peligro. ¿Sabes qué me molesta más de la gente como tú, Mercedes? Dijo, caminando lentamente alrededor de su escritorio. Que nunca pueden dejar las cosas tranquilas. Recuperaste tu casa, recuperaste tu dinero. Deberías haber estado agradecida y callada. Roberto, no sé de qué estás hablando. No me mientas, gritó de repente. Diego me contó todo. ¿Cómo fuiste a investigar? ¿Cómo lo convenciste de traicionarme? ¿Cómo planearon esta pequeña trampa? Mi corazón se detuvo. ¿Diego te dijo? Diego lleva 6 meses trabajando para mí en esto, Mercedes. ¿Crees que iba a traicionar un negocio que le da más dinero en un mes que su sueldo en un año? La traición me golpeó como una bofetada. Diego nunca había sido un empleado arrepentido. Era parte de la red desde el principio. Todo fue una actuación, continué Roberto. Los documentos que te mostró, la historia sobre su conciencia culpable, todo diseñado para que vinieras aquí esta noche, sola, creyendo que tenías el control de la situación. Me dirigí hacia la puerta, pero Roberto me bloqueó el paso. ¿A dónde vas, Mercedes? La conversación apenas está empezando. La policía sabe dónde estoy, mentí. Si no regreso, la policía cree que estás en casa de tu hermana, asustada y escondida, porque eso es lo que Diego les dijo que habíamos acordado. Roberto abrió un cajón de su escritorio y sacó algo que me hizo temblar. Una jeringa. ¿Sabes qué es esto, Mercedes? Es una dosis letal de morfina. En el negocio funerario tenemos acceso a muchas sustancias interesantes. Roberto, por favor, vas a tener un ataque cardíaco, Mercedes. Aquí, en mi oficina, después de la terrible revelación de que tu hijo te traicionó. Una muerte muy trágica, pero completamente natural para una mujer de tu edad bajo tanto estrés emocional. Se acercó a mí lentamente. Y cuando encuentren tu cuerpo mañana por la mañana, yo seré el director compasivo que trató de consolarte en tus últimos momentos. Pero Roberto había cometido un error que iba a costarle todo. Roberto, le dije, sorprendida por lo calmada que sonaba mi voz, hay algo que no sabes. ¿Qué cosa? Que nunca confié completamente en Diego. Su expresión cambió ligeramente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que cuando el Liqui Morales y yo planeamos esto, decidimos tener un plan de respaldo. Estás mintiendo. ¿Estoy mintiendo?
Entonces, ¿por qué escucho sirenas? Roberto se quedó inmóvil. Efectivamente, a la distancia se escuchaban sirenas de policía acercándose rápidamente. Imposible. Diego dijo, Diego te dijo lo que nosotros queríamos que te dijera. Pero la policía ha estado escuchando toda esta conversación a través de un micrófono que llevo puesto. Roberto miró frenéticamente mi ropa, buscando el dispositivo. ¿Y sabes qué más, Roberto? Diego sí está trabajando con nosotros, pero no como pensabas. La puerta de la oficina explotó hacia adentro. 5 policías armados entraron apuntando directamente a Roberto. Roberto Silva está arrestado por extorsión, fraude, conspiración y amenazas de muerte. Roberto dejó caer la jeringa, sus manos temblando. Esto es imposible. Diego me dijo exactamente lo que necesitaba escuchar, dije, mientras los policías lo esposaban, incluyendo la confesión completa de tu operación. El sargento Méndez se acercó a mí. ¿Está bien, señora Vázquez? Estoy bien, pero hay algo más que necesitan saber. Mientras sacaban a Roberto esposado, le grité, espero que hayas valido la pena traicionar a todas esas madres por dinero. 1 hora después, en la comisaría, el LIC, Morales me explicó cómo habían coordinado realmente la operación. Mercedes, desde el momento que Diego nos contactó, sabíamos que podría ser una trampa. Por eso instalamos un sistema de monitoreo doble. Diego llevaba un micrófono, pero usted también. ¿Y si Diego realmente hubiera sido parte de la red? Lo era. Pero hace 3 meses arrestamos a su hermano por tráfico de drogas. Le ofrecimos un trato, ayudarnos a atrapar a Roberto Silva a cambio de reducir los cargos contra su hermano. ¿Todo fue actuación? No todo. Roberto sí tenía una red de estafas. Sí había vendido información de al menos 12 familias. Y sí estaba dispuesto a matarla para proteger su operación. Esa noche, mientras los detectives registraban la oficina de Roberto, encontraron algo que nadie esperaba. Un archivo completo de todas sus víctimas, incluyendo cantidades robadas, porcentajes de ganancia y planes futuros. Entre los planes futuros estaban los nombres de mi hermana Esperanza y 4 vecinas más. Roberto Silva había estado planeando expandir su operación a todo nuestro vecindario. Pero había algo más en esos archivos. Algo que iba a cambiar todo lo que creía saber sobre mi propio hijo. En los archivos de Roberto Silva encontraron algo que me partió el corazón de una manera que no esperaba. Correos electrónicos entre Roberto y Alejandro que databan de 8 meses antes de la muerte de Eduardo. Señora Vázquez, me dijo el detective encargado del caso, ¿estaría dispuesta a revisar esta correspondencia? Podría ayudarnos a entender la cronología completa de la estafa. En la comisaría, leyendo esos correos en una pantalla de computadora, descubrí la verdad completa sobre la traición de mi hijo. El primer email era de Roberto a Alejandro. He notado que tu padre está muy enfermo. Cuando llegue el momento, podría ayudarte con ciertos arreglos legales. Tengo experiencia en casos similares. La respuesta de Alejandro me dejó sin palabras. ¿Qué clase de arreglos? Mi madre va a heredar todo, y francamente no creo que sea justo. Yo soy quien va a cargar con las deudas familiares. ¿Deudas familiares? ¿De qué estaba hablando? El detective me mostró documentos adicionales. Su hijo había estado pidiendo préstamos usando la casa de ustedes como garantía, para cubrir sus deudas de juego. ¿Eduardo sabía esto? Al parecer sí. Por eso hizo el testamento verdadero en octubre. Había descubierto que Alejandro había falsificado su firma en varios documentos bancarios. Todo comenzó a cobrar sentido. Eduardo no había hecho el testamento porque sospechaba una estafa futura. Lo había hecho porque ya sabía que Alejandro lo estaba robando. Los correos continuaron durante meses. Roberto había estado aconsejando a Alejandro sobre cómo manejar la situación después de la muerte de Eduardo. Incluso le había sugerido esperar hasta después del funeral para minimizar el trauma emocional. El último correo, enviado 2 días antes del funeral, era el más escalofriante. Alejandro, todo está listo. El doctor Ramírez va a tu casa el viernes por la mañana. Los documentos parecen completamente legítimos. Una vez que tu madre firme la transferencia de propiedad, el dinero que debes quedará cubierto, y tú recibirás una propiedad libre de deudas. Tu madre va a tener que encontrar otro lugar donde vivir, pero a su edad probablemente prefiera algo más pequeño de todas formas. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos,
procesando la fría calculación detrás de cada palabra. ¿Hay algo más?, le pregunté al detective. Sí. Los registros financieros muestran que su hijo había acumulado deudas de juego por más de 120,000 pesos. Había puesto la casa de ustedes como garantía en múltiples préstamos sin autorización. Eso significa que si no hubiera encontrado una manera de pagar esas deudas, ustedes habrían perdido la casa de todas formas. Cuando el señor Silva arrestado, su plan era hacer que usted pagara las deudas de su hijo sin siquiera saberlo. 2 años después, estoy sentada en mi jardín, tomando café y leyendo el periódico. El titular principal dice: Red de estafas a adultos mayores. Desmantelada. 12 arrestados en operación regional. Roberto Silva fue sentenciado a 12 años de prisión por fraude, extorsión, amenazas de muerte y conspiración. El falso doctor. Ramírez resultó ser un actor llamado Miguel Contreras, quien recibió 5 años por su participación. Diego Herrera testificó como testigo protegido y recibió 2 años de libertad condicional a cambio de su cooperación. Alejandro fue sentenciado a 4 años de prisión por fraude, falsificación de documentos y uso no autorizado de propiedad familiar como garantía. Patricia testificó contra él para obtener inmunidad, revelando que había estado documentando todos los planes de Alejandro como seguro personal en caso de que las cosas salieran mal. Nunca he vuelto a hablar con Alejandro. Después del juicio, comencé a dar charlas locales sobre protección financiera para adultos mayores. Empecé en el centro comunitario de mi vecindario, luego en otros barrios, gradualmente expandiendo a ciudades cercanas. No me volví una palestrante nacional de la noche a la mañana. Fue un proceso lento de 2 años, construyendo credibilidad, compartiendo experiencias, aprendiendo de otras mujeres que habían pasado por situaciones similares. Esperanza y Carlos se mudaron a la casa de al lado después de que Carlos se jubiló. Dolores Ramírez confrontó a su hijo Roberto sobre sus problemas de juego. Él finalmente buscó ayuda profesional y ahora trabaja en construcción, asistiendo regularmente a reuniones de apostadores anónimos. El mes pasado recibí una carta de la prisión. Era de Alejandro. Mamá, sé que no tengo derecho a esperar tu perdón después de todo lo que hice. Durante estos 2 años en prisión, he tenido mucho tiempo para pensar sobre mis decisiones y el daño que causé. Quiero que sepas que entiendo completamente por qué no me has visitado ni respondido mis cartas anteriores. Traicioné tu confianza de la manera más cruel posible, convirtiendo tu dolor por la pérdida de papá en mi oportunidad para robarte. No estoy escribiendo para pedirte perdón, porque sé que no lo merezco. Estoy escribiendo para decirte que he comenzado un programa de rehabilitación para ludopatía aquí en la prisión. También estoy trabajando con un consejero para entender cómo pude llegar a ser una persona capaz de lastimar tanto a la persona que más me amaba. Cuando salga de aquí, no voy a buscarte ni a presionarte para que me aceptes de nuevo en tu vida. Pero quiero que sepas que todos los días trabajo para convertirme en alguien que honre la educación y el amor que me diste, incluso si ya es demasiado tarde para reparar lo que rompí. Con amor y arrepentimiento sincero, tu hijo, Alejandro. Leí la carta 3 veces. Luego la guardé en una caja junto con las cartas de Eduardo y los artículos de periódico sobre el caso. Tal vez algún día le responda, tal vez no. Pero por primera vez en 2 años, la carta no me hizo enojar. Me hizo sentir triste. Triste por el hijo que pudo haber sido y por la relación que nunca podremos recuperar. Pero ya no es esa tristeza la que define mi vida. Ahora tengo algo diferente. Propósito. Cada semana recibo cartas de mujeres que han leído sobre mi caso o asistido a mis charlas. Mujeres que han reconocido patrones de abuso financiero en sus propias familias. Mujeres que han encontrado el valor para confrontar a hijos manipuladores o para buscar ayuda legal. La semana que viene voy a dar una conferencia en Monterrey. 50 mujeres mayores van a escuchar mi historia y van a aprender a protegerse. Cada noche, antes de dormirme, le hablo a Eduardo. Mi amor, le digo al retrato en mi mesita de noche. Gracias por ese último regalo. No solo el testamento verdadero, sino la fuerza para descubrir quién soy realmente cuando todo se desmorona a mi alrededor. Porque resulta que mi venganza no fue mandar a Alejandro a la cárcel, ni siquiera exponer la red de Roberto Silva.
Mi venganza fue descubrir que Mercedes Vázquez, no la madre de alguien, no la viuda de alguien, sino Mercedes, es una mujer más fuerte, más inteligente y más valiosa de lo que jamás imaginé. Y esa es una lección que va a durar toda la vida.